Estimados hermanos y amigos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast esta noche de cada viernes. Soy el pastor Juan Hilario La Sala, co-conductor de Columna de la Verdad. Y como siempre, le estamos dando la bienvenida a toda nuestra gente que está esperando ansiosamente. Y como de costumbre, siempre listo para ofrecerle nuestro contenido semanal. Hoy no será una sección ya que tenemos el tomo final de esta serie titulada Impartición Ministerial. Así que actívese y active a los que están a su alrededor porque hay un buen contenido esta noche. Pero antes de iniciar, vaya la motivación para nuestra audiencia, para que compartan este podcast. Estamos ya en YouTube como Juan Carlos Quiterio Oficial y por Tocando Naciones TV, en Facebook, en Columna de la Verdad Radio también, y por Aliento 95.5 FM en la antena abierta, así como en la web para todo el planeta. Señores, nuestro tema de hoy es impartición apostólica. Muy importante. Tenemos ya nuestros expositores por acá. Y como lo indica el tema de nuestra serie, hemos visto ya que la impartición es esa acción formativa de dar a conocer, enseñar, informar de manera intencionada. Por lo que para hoy solo nos resta preguntar en forma retórica, ¿qué es el apostolado según la Biblia? Para iniciar este podcast de esta noche, estamos a viernes 2 de junio del año 2023. Y la buenas noches a todos nuestros compañeros que están aquí, nuestros expositores muy nutridos para este tema. Juan Carlos. Buenas noches a todos nuestros televidentes y a los que nos escuchan a través de la radio. Soy el pastor Juan Carlos Quiterio, conductor de Columna de la Verdad, y me siento privilegiado de la compañía que Dios me permite tener, esta playa de hombres nutridos de la palabra, para entregar este tema hoy, impartición apostólica. Jimmy Peguero. Gracias, Juan Carlos. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga al pastor Hilario La Sala. Dios bendiga a toda esa audiencia que fielmente sintonizan este prestigioso programa Columna de la Verdad. Bienvenidos sean todos. Aquí estamos. Bien, y así damos inicio de inmediato a este programa, pues hablando acerca de lo que es la impartición apostólica. A mí me gustaría de entrada pensar y observar lo que dice precisamente Mateo 28, versículos del 18 en adelante, que me gustaría que mi hermano pastor La Sala nos ayudara con él, porque allí hay un contenido que nos va a dar el hilo conductor de todas las ideas que hemos de emitir a través de este programa. Pastor La Sala. Mateo 28, el verso 18, tenemos en esta noche que nos dice a la letra: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os es mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Eso es tremendo, porque si nosotros observamos lo que está diciendo la palabra de Dios en este pasaje, nosotros vamos a encontrarnos inmediatamente con lo que nosotros hemos conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión, que es nada más y nada menos que llevar el Evangelio a toda criatura, bautizar, hacer discípulos. Y acorde con lo que hemos leído en este pasaje, podemos encontrar al menos 4 elementos importantes aquí que nos pueden guiar en el abordaje de este tema. Y es número 1, allí está la autoridad de alguien que convoca. Número 2, aparece un imperativo resultante de esa autoridad cuando dice, por tanto. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto. Es decir, que la ordenanza, el imperativo es
derivativo de lo que es su autoridad y de lo que se le ha conferido. Y número 3, aparece directamente lo que es una asignación ligada a un propósito, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, aparece un medio. Y ese medio para nosotros hacer discípulos y para nosotros llevar, atraer a las personas a lo que es el Evangelio de Jesucristo es la enseñanza. Él dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y hoy, al hablar de lo que es la impartición apostólica, a mí me gustaría como reforzar un poquito lo que es el concepto de lo que es apostolado o apóstol. Apóstol es lo que nosotros conocemos como el enviado, como el emisario. Sin embargo, esto tiene un origen en lo que es el griego bíblico, la palabra apóstole, que significa básicamente alguien que es separado, apartado y enviado. Pero esto tiene algunas raíces idiomáticas primitivas que nos permiten comprender un poco más la naturaleza de este ministerio apostólico y que es importante destacar para nosotros poder entender la naturaleza de la operación de este espectacular ministerio que aparece consagrado en las Escrituras. Efesios 4:11 aparece allí como uno de los ministerios que el Señor constituyó de manera oficial. Y esto de apostole viene de una raíz primitiva que significa afuera, que significa también en varios sentidos, significa extraer, significa alguien que fue sacado de su lugar. También está la palabra stole, que significa y que está relacionado también, que se relaciona con, en términos generales, con abstenerse de asociarse o apartar. Cuando nosotros analizamos en términos generales qué es un apóstol o qué es la palabra apóstol, vamos a encontrar que hace referencia a un delegado o a un embajador. Y importante destacar que el concepto de apóstol no nace con la iglesia. Es importante que nosotros sepamos esto porque viene de este vocabulario, se integra de un origen griego, de la política griega, vamos a decir. Y es cuando alguien era comisionado y enviado para anticiparse a la ocupación del imperio. Es decir, un emisario del imperio iba y representaba. Vamos a decir, inicialmente podía ser de manera diplomática o podía ir como un espía o como un enviado. Ahora, cuando se trata de lo que es la palabra de Dios y lo que es el evangelio, pues se acuña el término ya de la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento como apostole, que significa ese enviado de Cristo. Ahora, yo quisiera pues que abordemos hoy lo que es la impartición apostólica. Y como lo decía el pastor La Sala al principio, la impartición es esa acción formativa que pretende de una manera intencionada llevar una comunicación, una enseñanza de una manera directa y específica para el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Por eso hoy nosotros queremos hablar acerca de lo que es la impartición apostólica. Jimmy Peguero, el apóstol, la figura del apóstol en este tiempo y conforme a la Sagrada Escritura. Está muy bueno este tema y aquí esto es Major League aquí. Esto es Major League. Sabes que me gustó la forma en que introduciste el concepto etimológico de lo que es el apóstol y que esto no nace con la iglesia. Es decir, en los años 300 antes de Cristo, Alejandro Magno tenía apóstoles. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Sí, porque sabemos que un apóstol es un enviado, pero hay algo más profundo que yo quiero destacar. Los apóstoles eran estrategas que tenían cierta configuración y características especiales, la cual se enviaban adelante para preparar el camino de un territorio que se quería conquistar. Así es. Wow. Entonces,
ellos eran enviados adelante porque tenían las cualidades suficientes para preparar el camino y acondicionar el terreno que iba a ser conquistado. Entonces, cuando Jesús viene, lo que dice, bueno, yo lo que necesito son apóstoles. Sí. Porque el objetivo que tengo no es solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Tremendo. Entonces, por eso es importante el ministerio apostólico, la impartición apostólica, porque cuando leemos las Escrituras, Pablo llega a Éfeso y le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar eso. Y cuando impartió sobre ellos, ¿qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo porque la impartición apostólica activa los dones en la iglesia. Así es. Esto es importante, Pastor Hilario, Juan Carlos. Cuando leemos las Escrituras, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que recibiste mediante ¿qué? Mediante la imposición de mis manos delante de Poncio Pilato, el presbiterio y muchos testigos. Porque el ministerio apostólico, la impartición apostólica activa los dones sobre la iglesia. Otra de las características fundamentales de un verdadero apóstol es que levanta iglesia. Donde quiera que llega, quiere levantar el nombre de Jesús, quiere hacer la obra, quiere hacer discípulos, quiere hacer la obra que realmente Dios encomendó. Porque fíjate que es precisamente la naturaleza de la función apostólica. Sí. Y es, pues, promover los intereses de un reino. O sea, cuando hablamos de el apostolado, hablamos de una persona, hablamos de una figura bíblica que tiene como propósito en su acción ministerial elevar y presentar todo lo que representa su reino. Es decir, no son sus intereses particulares lo que son levantados en su accionar, sino que se vaya extendiendo más y que vaya ganando territorio. En el caso de la palabra de Dios, en el caso del evangelio, a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, en este caso, que es uno de los apóstoles que más me llama la atención, aunque hay otros que operan de una manera tremenda y que podemos hablar de ellos en lo que sigue del programa, el apóstol Pablo era un predicador itinerante, siendo apóstol. Él predicaba de manera particular, hacía la obra del ministerio. Pero Pablo equipaba personas para el ministerio. Y esa es una de las cualidades de la impartición apostólica que más me llama la atención, porque es precisamente lo que hace sentido con el tema impartición, impartir. Es decir, poner al tanto a otros de la operación de la evangelización, de la gran comisión, para que a su vez hagan lo mismo. Me llama la atención lo que él dice de Timoteo. Y él dice, aunque él deja a Timoteo pastoreando y le dice, haz obra de evangelista, él le dice, recíbalo porque él hace la obra así como yo la hago. Es decir, que él tenía una comisión apostólica. Exactamente. A la gente le da brega entender eso. Tito también era apóstol. Sí. Por eso él le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiencia de cada pastor en cada ciudad, así como yo te mandé. Sí. Entonces, si usted no es apóstol, usted no puede estar corrigiendo la deficiencia de cada pastor en cada ciudad, así como te mandó. Por eso hay cosas que se sobreentienden que son y por lo tanto no se mencionan. Sí. No vamos a entrar otra vez en la figura retórica del elixir, sí, porque no es una clase, es un programa. Amén, así pero es importante que estemos claros en estas cosas. La impartición apostólica, los apóstoles trabajan con pastores, trabajan con líderes en el adiestramiento de ganar alma. Por eso le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es impresionante porque esto refleja que podemos de forma perceptiva entender que era el último mensaje de Pablo. Wow. Porque él le dice, ya yo estoy para ser crucificado, sacrificado, y el momento de mi partida está cercano. Sí. En cambio, tú, hombre de Dios, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es impresionante cómo el mensaje más importante que él consideró
ya en la postrimería probablemente ya Dios le había revelado que estaba en el último tramo de su ministerio y él se esmera diciendo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow. Es algo impresionante. A mí me apasiona predicar, me apasiona enseñar. Yo el ministerio no lo veo simplemente como un oficio, sino como mi propia vida, porque le da sentido y propósito a mi existencia. Por eso lo más importante que un ministro de Dios puede ver y visualizar es el propósito por la cual Dios lo estableció en esta tierra. No hay otra cosa mayor. Así. A mí me gustaría hablar un poco acerca de la impartición apostólica y presentar a esta como una verdad bíblica innegable. He establecido en varios programas anteriores el hecho de que lo que tiene que ver con las escrituras, nosotros debemos ser serios con esto. Es decir, nosotros debemos cuidar de nunca jamás negar algo que la Biblia afirma de forma categórica, pero mucho menos afirmar algo que la palabra categóricamente niegue. Perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Concerniente a la impartición apostólica, todo nace con la comisión, con la gran comisión. Porque ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un comisionado. Entonces, si el apóstol es un comisionado, entonces, al haber una gran comisión o una comisión macro, que es la visión de Jesús, la visión de Jesús es llenar su casa, reunir a todos sus hijos, reunir a los dispersos, reunir ese pueblo, ese rebaño que se ha descarriado y reunirlo pues en el regazo del Señor. Y allí aparece la consigna de la Gran Comisión, especialmente en el pasaje que leyó el pastor La Sala, que es Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante, donde él da instrucciones precisas cuando se acercó a ellos, diciéndole de una forma en que quede claro que él tiene la autoridad para hacer lo que le está haciendo. Toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, es decir, consecuentemente con la autoridad que tengo, les digo, vayan. Ahí hay una orden, hay un imperativo que deriva de la autoridad de Cristo que se le entregó en la tierra. O sea, a él no se le entregó autoridad aquí para venir. De hecho, la palabra dice que él no vino a ser servido, sino para servir. Él vino aquí a hacer un trabajo. Y en ese sentido aparece esa consigna. Marcos 16:15 tiene un pasaje que se ha hecho emblemático para muchas consignas ministeriales. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pastor La Sala, la figura del apóstol. Cuando nosotros hablamos de apóstol, ¿qué es Biblia? El apóstol es, como ya habíamos dicho, sin tener que llover sobre mojado, es un enviado de Dios, un comisionado especial. Pero a mí me imprime y me motiva de que los días de Pablo existían una serie de apóstoles que había inclusive viajado como enviado a diferentes lugares y habían cumplido con una comisión. Entonces, Pablo es escogido por el Señor porque entendemos que Dios trabaja con la mentalidad del individuo y a veces no es que escoge una persona, apóstoles que no tenían el intelectualismo de Pablo, sin embargo también fueron llamados, pero él ve en Pablo como algo especial. Dice, instrumento escogido me es este. Entonces, dice Pablo que como un abortivo lo escogió a él, habiendo tantos personajes en aquel entonces que inclusive hacían alarde de que habían viajado a los centros más civilizados del mundo
a llevar el evangelio. Y Pablo tiene una ocasión que decirle, bueno, ustedes fueron a España, a Atenas, al centro de la civilización de Corintios y esas cosas, pero yo no sé si en el espíritu, pero fuera del cuerpo, pero yo sé que yo fui al cielo, fui más allá. Entonces, vemos un apóstol de Pedro, ¿verdad?, que tiene también una impartición y viene sobre él el Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados con la sombra de Pedro en su apostolado, porque hay algo que el apóstol tiene que tener señales también. Amén. Porque así es. Entendemos que en Israel se calificaba un verdadero apóstol, un profeta, era por los milagros. Así es. ¿Por qué decían que precisamente Jesús era un profeta más? Por los milagros, porque eso era lo que exigía el pueblo de Israel. Entonces, vemos en Pedro que ya se convierte en un apóstol capacitado por el poder del Espíritu Santo y predica un mensaje que se convierte en 3,000 almas, ¿verdad? 5,000 almas. Y entonces Pedro llega a ser apóstol y también pastor en Israel. Así es. Pero siendo que el apóstol Pablo tenía un mayor bagaje, tenía una capacitación aún más compenetrada, estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y Pablo llega a un extremo de escribir unas 14 epístolas. Que por eso es que se dice que el apóstol también debe de escribir, pero ahora hay personas que quieren escribir un libro para llamarse apóstol, pero esto tiene una serie de requisitos y cualidades para usted llamarse apóstol, que no se quedan solamente en ir a buscar un corrector de estilo y escribir un libro y ya usted se llama apóstol. Wow. Hay que tener un comisionado y un llamado especial para usted entonces ser un formador, un instructor, un comunicador de otras personas. Sí. Y levantar iglesias y establecer ministerios. Y yo entiendo que algunas personas dicen que los apóstoles llegaron hasta Juan. Pero entendemos que el ministerio apostólico tenía y tiene que extenderse aún más, porque es imprescindible que este ministerio continúe formando, levantando, preparando personas dentro de lo que son los 5 ministerios de una manera especial. Hemos visto como muchos apóstoles en el tiempo, en pleno siglo XXI que estamos viviendo, han levantado iglesias y han formado mucha gente que quizás alguien creía que no podía llegar, como quizás Pablo formó a Timoteo, a Tito y así por el estilo. Han sido levantados poderosamente por la mano poderosa de Dios y sobre todo por apóstoles del tiempo actual, que no solamente son figuras, no son figuras para llamarse apóstol, porque sí, también hay... No son un adorno. Te digo, hay una serie de apóstoles que han salido solamente para exhibir el ego. Así y no tienen, sin tener nosotros que, ¿verdad?, señalar a nadie. Sí. Como dice la Escritura, que haya en vosotros también el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló, y habiendo estado en la condición de hombre, se entregó a una muerte de cruz. Ahora bien, ¿quién puede ser llamado como un apóstol cristiano? Porque es una pregunta retórica que nos hacemos nosotros como un medio de abordaje del tema. ¿Quién puede ser un apóstol cristiano? A partir de lo que nosotros hemos estado estableciendo y que conforme a la Biblia hemos ido comprobando, nosotros sabemos que un apóstol o un apóstole, que es el embajador o el comisionado, es precisamente un comisionado por Cristo con evidencias
del poder de Dios, del poder sobrenatural para operar en la misión del Evangelio. O sea, esto describe en términos sencillos lo que es un apóstol. Un apóstol es un enviado, un comisionado de Dios mediante la iglesia, porque eso es importante que lo sepamos, que fuera de la iglesia no podemos pues tener personas que tengan este mismo nivel de jerarquía y de autoridad ministerial si no pertenecen al cuerpo de Cristo. Es decir, tiene que pertenecer, estar incrustado dentro del cuerpo de Cristo con un aspecto funcional en él y que opere en estas dimensiones como un embajador, como un comisionado, que opere en lo sobrenatural, especialmente como el apóstol mismo decía: yo he venido a ustedes con señales de apóstol. Él establecía a partir de su persona y de cómo Dios lo llamó y cómo él operaba en su ministerio, les enseñaba, les impartía a sus discentes, a sus discípulos, cómo debería ser un apóstol conforme a la palabra de Dios, a las escrituras y conforme a la orden de Cristo. Ahora, una pregunta, Jimmy, importantísima. ¿Qué es lo que ha detonado muchas veces el cuestionamiento dentro de lo que es el tema apostólico? ¿Cuántos apóstoles existieron? ¿Cuántos apóstoles menciona la Biblia? ¿Y qué posibilidades hay de que hayan o no apóstoles en este tiempo o luego de los padres de la iglesia? Esa ha sido una pregunta espinosa que ha caminado los siglos y que hasta hoy todavía sigue siendo el foco de mucha debate teológico aún en este tiempo. Sí, muy buena la pregunta. Es una pregunta que la respuesta debe arrojar luz a muchas personas que están pendientes a lo que se va a soltar aquí. Wow. Lo primero es que una cosa es los 12 apóstoles del Cordero y otra cosa es los apóstoles luego de la ascensión. Así es. Sí, porque los apóstoles del Cordero debieron de haber caminado con Jesús, de haber sido llamados literalmente por él. Y Pablo dice: yo como abortivo me llamó. Sí. Pero fíjate que los apóstoles seleccionaron a Matías. Y la Biblia dice en Apocalipsis de las 12 columnas de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cuáles 12? Recibieron a Matías como apóstol. Dios patentizó esa elección de los apóstoles. O fue a Pablo. O va a haber que poner otra columna más en Apocalipsis. Sí, no, porque es importante que nosotros entendamos lo que dice Efesios 4:11. Sí. Que el mismo que ascendió constituyó a unos apóstoles. Sí, porque son los ministerios luego de la ascensión. ¿Acaso no dice la Biblia que los profetas llegaron hasta Juan? La Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan. ¿Y por qué en Romano habla del profeta Ágabo? Sí. Que se ató de un cinto y dijo: así van a atar el dueño de este cinto cuando llegue a Roma. No, y Hechos 13:1. En Hechos 13:1 dice que había en Antioquía apóstoles y profetas, maestros y profetas. Entonces, es importante que entendamos el orden dispensacional. Sí. Los profetas llegaron hasta Juan, pero los profetas que anunciaban el Mesías. Así es. Los profetas de ese género. Claro, sí, que anunciaban el Mesías. Ya entró otro orden dispensacional y él mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro. Jimmy, yo quiero hacer un paréntesis. Y es que lo que están escuchando este tomo de esta serie, que es bueno que se refieran al tomo anterior que se hablaba de lo profético, donde precisamente hablábamos de este aspecto que habla Hechos, Jimmy Peguero. Has mencionado los 12 apóstoles que Cristo eligió un apóstol conforme a cada tribu. Claro. Al habiendo caído Judas, entonces es seleccionado a través del Espíritu Santo en la comisión apostólica a Matías, pero que luego camino de Damasco aparece el llamado del apóstol Pablo. Pero no siendo suficiente esto, aparece en el libro de los Hechos también, cuando es llamado igualmente con el mismo término apóstoles a Bernabé. Claro, Bernabé era apóstol. El número
14º. Sí, de pero los apóstoles que también bíblicos. Priscila y Aquila eran una pareja de apóstoles. Así es. Claro, fue lo que comisionaron a este joven que venía de Alejandría. Se me ve el nombre de él. Procedente de Alejandría, Apolo. Apolo. Sí, Apolo. Unos decían que eran de Apolo, otros decían que de Cefa y otro de Pablo. Sí. Entonces ahí es donde Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, Y el pero crecimiento lo da Dios. Entonces, eso es importante que lo veamos, de que aparecen 12 discípulos elegidos por el Cordero. Y dicho asimismo, conforme a cada tribu se eligió uno, los apóstoles del Cordero. Judas cayó en desobediencia, fue el hijo de perdición, él eligió esto y fue destituido. Él mismo se sacó de la ecuación, entonces es seleccionado a través de la búsqueda y la oración del resto de los apóstoles del Cordero, y ese seleccionado, pues Matías, en esta selección a través del Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo es Pastor, uno de esos casos. Había uno que iba a ser el número 13. ¿Ah, sí? Sí. Oh, dígame cómo. Claro. La Biblia dice que un joven rico se acercó a él y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y él le dijo, como lee, Cristo está, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a Y ti Cristo mismo. lo llamó. Y él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Wow. Y él, viendo la avaricia en su corazón, le dice, te falta una sola cosa. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y sígueme. Y sígueme. Eso es lo que Claro. le da particularidad a este llamado. Sí. Y lo que quería, la línea de idea que llevaba era que habiendo ellos seleccionado, Pablo aparece como ese caso atípico, ese caso extraño, en donde él mismo se describe como un abortivo, como alguien que no se suponía debía estar allí. El Señor lo llama, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice que escuchó una voz en hebreo que le hablaba a Cristo. Por primera vez se escucha hablando hebreo después de la resurrección. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues, llamado por Cristo. Pablo testifica de eso frente a sus igual a sus semejantes, y le hace saber que su llamado no es un llamado común y corriente. Ahora, vemos también cómo Bernabé, llamado como apóstol al ministerio, vemos, como mencionaba Jimmy, el apostolado de Apolos, y también me llama poderosamente la atención en la forma en cómo el apóstol Pablo manda a que reciban también en la misión a su hijo, a su querido hijo Timoteo, cuando dice, él hace la obra así como yo la hago. Sí. ¿Cómo la hacía Pablo? Pablo la hacía como apóstol. Wow. ¿Tú cómo la haces? Ahora, el apóstol Pablo dice, recíbanlo porque él hace la obra así como yo la estoy haciendo. En este tiempo ha habido mucha discusión teológica sobre si es menester que se reconozca la figura apostólica como una figura dentro de la iglesia. Ahora, hay algunas preguntas que se derivan de aquí, y yo hice una al inicio. ¿Quién puede ser llamado apóstol? Yo puedo decirte sin lugar a dudas y sin utilizar un lenguaje muy complejo, que dentro del cuerpo de Cristo, aquel que es apartado y llamado para una misión específica de naturaleza apostólica puede ser llamado apóstol. Aquellos que, a diferencia de los que dicen ser apóstoles y no lo son, es decir, de lo que asumen ellos de manera autocrática haber sido llamados sin haber recibido un llamado genuino, eso no aplican. Ahora, el que ha sido llamado por Dios para la comisión, recuerda que lo que hace y constituye apóstoles, a los apóstoles del Cordero, es la comisión. Estamos hablando de Mateo 28, 18, estamos hablando de Marcos 13, estamos hablando de Marcos 16, 15, estamos hablando de la comisión. Y si un apóstol es un comisionado, es porque hay una comisión. ¿Y en qué consiste esta comisión? En ir por todo el mundo, en predicar el evangelio. ¿En qué más consiste esta comisión? E ir y bautizarle bajo la fórmula bautismal que el mismo Cristo pues pronunció. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de qué es un apóstol, podemos referirnos a esos aspectos como es un apóstol. Ahora, hablamos de cuántos apóstoles existieron y cuántos apóstoles pueden existir. Pues a partir de lo que mi hermano Jimmy Peguero y
un servidor, el pastor La Sala, hemos estado hablando, podemos ver que a la luz de las Escrituras el ministerio apostólico y la impartición apostólica no ha cesado. Y es importante que tomes esto en cuenta, porque ahora mismo nosotros debemos enfocarnos en cuál es la función de un apóstol. Y yo quiero que entremos ya avanzando el tiempo en este programa. ¿Cuál es la función apostólica? Conforme a lo que nosotros podemos ver en la Sagrada Escritura, hay funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo que definen el accionar de un apóstol. Yo creo que Jimmy tiene algo por ahí bajo la mano. Sí, yo quiero aclarar algo. El enviado en la Biblia aparecen dos palabras en su contexto. Es la palabra miso y la palabra apostolo. Miso es de donde se deriva la palabra misionero. Así es. Y apóstolos es donde se deriva la palabra apóstol. Sí, porque no todo el que sale a predicar o el que lo enviaron a predicar es un apóstol. No, así no es. Cuando habla en Marcos 16:15, ir y predicar, eso es una función, es el trabajo de la iglesia. Y ojo, por eso en este tramo del programa hacemos la pregunta, ¿qué función tiene un apóstol? Porque vemos que otros han sido enviados. Jesús envió a 72. Claro. Los envió de 2 en 2. ¿Y eran todos apóstoles? No necesariamente. Ahora, ellos fueron enviados. Por eso queremos entrar en el contexto. En el contexto de la cuál es la palabra función. miso y la palabra apóstol. Excelente aporte. Sí, para que la gente no se nos pierda en eso. No se nos pierda. Sí. Y cuando nosotros hablamos de lo que es la función del apóstol, es importante ver, a la luz de lo que dice la Escritura, especialmente el libro de los Hechos, arroja mucha luz, porque narra la historia, dice los Hechos de los Apóstoles se llama. Claro. Muchos dirían... es decir, que ese libro no se ha terminado. ¡Wow! Oh Dios my God. mío. No, ese libro no se ha terminado. No. Vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles queda expresada la función de los apóstoles a partir de su accionar. El apóstol tiene funciones como la función número 1 de equipar. Sí. Equipar personas. Es decir, Jesús cuando lo llamó le dijo enseñándoles, bautizando. Es decir, habló de una impartición profunda. Hay un misterio ahí, porque dice bautizándolo en el nombre. En el nombre. Sí, porque la gente cree que es bautismo en agua, en arrepentimiento. ¡Wow! La palabra bautismo es la palabra Bautizo. significa sumergir en. Una cosa es bautizarlo en el nombre y otra cosa el bautizo del arrepentimiento en Desata agua. eso ahí. Desata Está eso. bien, lo voy a explicar. Sí. ¿Por qué? Porque el sumergirte en agua no cambia a la gente. Ahora, cuando te sumerges en el nombre, oh my God, es que hay un cambio, hay una transformación. Por eso hay gente que creen porque lo sumergieron en las aguas ya una nueva persona. No, usted es transformado cuando usted es sumergido en el nombre. ¿De quién? Del que cambia, del que liberta, del que transforma. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Libre. Entonces, nosotros, para sumergir a alguien en el nombre, tiene que ser transformado por la revelación de un conocimiento. Por eso dice, conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libre, porque no es la verdad que te liberta, es el conocimiento de ella. Por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo, el cual has enviado. Entonces la vida eterna no consiste en ir a un lugar llamado cielo. La vida eterna consiste en conocerlo a Él. Dios mío. Oh my God. Padre Por de la eso gloria. dice, esta es la vida eterna. No es ir a un lugar, en conocerlo a Él. Entonces yo creo que esta época, la gente tiene que entrar en el verdadero conocimiento de la verdad. Entrar en el nombre. Claro. Así es. Claro. Funciones de un apóstol. ¿Qué funciones características definen la operación de un apóstol? A la luz de lo que nosotros vemos en la iglesia y en la iglesia primitiva y de cómo se fueron hilvanando todos los aspectos que dieron con la estructuración de una iglesia funcional, vemos la operación apostólica en una forma rectora.
Los apóstoles, ante las diversas coyunturas que se dieron, esos momentum de la iglesia que se dieron allí, pues pudieron operar y estaban como diseñados, su ADN los empujó, vamos a decir en términos espirituales, su ADN lo empujó a operar en la función apostólica. Cuando habían discusiones entre las diferentes concepciones de la doctrina cristiana que estaba, digamos, en formación, estaba como cerniéndose, estaba cuajándose, allí aparecieron acciones que dijeron e identificaron quiénes eran apóstoles y quiénes no los eran. Cuando, por ejemplo, en Galacia apareció una discusión acerca de qué pasó con los Gálatas después que recibieron el Evangelio, apareció la discusión de cuando ellos discutían qué iban a hacer con los gentiles, si iban a seguir la línea de los judaizantes, cuáles cosas debían guardar los gentiles, ellos hicieron, se reunían como comisión apostólica. ¿Y qué hacían? Deliberaban, y esas deliberaciones no eran melaganarias. Le parecía bien al Espíritu Santo que ellos hicieran una u otra cosa. Por eso, en esta noche queremos hablar de la función del apóstol en la iglesia de Jesucristo. Lo primero que un apóstol opera en 3 dimensiones. 1. Diseño, estructura y orden. Muy bien. Por lo tanto, un apóstol no es un neófito. No. Un apóstol es una persona con un conocimiento vasto, capaz de equipar líderes, porque establece fundamento. Por eso es importante nosotros saber que un apóstol número 2 camina en dimensión de milagros y maravillas. Así es. Cuando un apóstol fluye, ministra en un lugar, la dimensión Imparte de milagros del que operan, claro, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan. Wow. Por eso es incuestionable tú tratar de decir si es apóstol o no es apóstol. Ajá. Si yo te hablo de Ropali, a nadie hay que convencerlo de que Ropali es apóstol. Si yo te hablo de Bichol Tudor Bisman, a nadie hay que hablarle de que sea apóstol. No hay que convencerlo. Si yo te hablo del apóstol John Ekel, a nadie hay que convencerlo. Si yo te hablo de Alan Vincent, a nadie hay que convencerlo. Porque la dimensión, los milagros y la maravilla que fluyen en ellos, tú no hay que ser muy loco para preguntar si un apóstol. Así es. Entonces, tienen más de 400 iglesias. Bajo cobertura han levantado más de 200, 300 iglesias con 30, 40 años en el ministerio. ¿Cómo yo voy a preguntar? O sea que ese apostolado tiene sus evidencias. Claro, por eso Pablo le dijo a ellos, ustedes son la evidencia de mi apostolado. Jimmy, nosotros tenemos poco tiempo y ya tenemos que ir cerrando porque ya estamos en la frontera. ¿Fueron perfectos los apóstoles bíblicos? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la humanidad de los apóstoles? ¿En qué nivel de estima debe tener la iglesia a los apóstoles? ¿Y cómo podemos hacer un match, un encaje entre su humanidad y su función ministerial? Sí, lo primero es que los apóstoles, aunque tienen ese llamado especial, son hombres igual que cualquiera de nosotros. Abraham manifestó debilidad. Capítulo 20 de Génesis, él habló mentira al rey Abimelech. Vemos a Moisés que recibe el Señor una querella, él se acotó con una mujer cusita. Vemos a un Moisés que rompió la tabla de los 10 mandamientos, pero eso no quitaba de que él era Moisés, el hombre de Dios. Sí, así es. Vemos a un David. Vemos cada vez que nosotros caminamos todas las escrituras, vemos que no importando el llamado y la dimensión que Dios haya establecido un hombre, va a manifestar debilidades. Así vemos a Pablo, 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo mismo se confiesa y manifiesta una debilidad humana que caminó con él y que le abofeteaba. Hay que ser muy honesto para haber sido investido con el poder y la manifestación de lo sobrenatural como era el apóstol Pablo, haber caminado Europa, Asia, Arabia, con el poder de Dios que él caminó y con la influencia, con la exousia que lo representaba. Amén. Y
que se atreva de una manera humilde y sencilla a decir las cosas que a él le producían vergüenza, que le producían debilidad y que lo manifestaban como un ser humano normal. Los apóstoles eran seres humanos con un llamado extraordinario, seres humanos ordinarios con un llamado extraordinario para la administración de Dios. Ahora, ya para cerrar, como los apóstoles tenían esa función trina de la cual hablas, y una de ellas es la de dirección, hoy en día, en términos generales, sabemos que hay una iglesia, que es la iglesia del Señor. Yo quiero dejar esa pregunta en el aire. ¿Quién dirige la iglesia del Señor? Esto ha sido Columna de la Verdad, viernes 2 de junio, año 2023. Su hermano pastor Juan Carlos Quiterio. Pastor Juan Hilario La Sala, un placer. Jimmy Peguero de este lado. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana.